En los últimos años, el número de jóvenes con estudios superiores se ha incrementado en nuestro país. Esto también en relación con la demanda laboral. Según diversos portales de trabajo, las carreras más solicitadas son las ingenierías, las administrativas y comerciales, entre otras. También según el Ministerio de Trabajo, por su parte, las carreras técnicas aún registran un grave déficit a pesar de las grandes oportunidades que hay en diversos sectores del ámbito laboral. Hoy nos preguntamos si una carrera universitaria, una carrera superior, un joven la estudia por vocación o por presión. ¿Usted qué opina? Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. El test vocacional es decisivo. Mejoremos la educación en el país. Las universidades no conocen la realidad del mercado laboral. La educación es un negocio redondo. Administración, turismo y minería son las carreras más solicitadas. Las clases deben ser didácticas. Más técnicos para generar desarrollo. Las prácticas preprofesionales son importantes para ganar experiencia. Solo dan conocimientos y no mejoran a la persona. No a la desempleabilidad. Existen más de 100 universidades en todo el país. Los padres presionan a sus hijos en elección de su carrera. Debemos mejorar la calidad educativa. Considera que la elección de una carrera profesional es por presión o vocación. Bienvenidos a Debate y Diálogo. El día de hoy se encuentran dos especialistas para conversar con nosotros sobre este tema. Luis Fernando Ramírez, quien es socio fundador del Centro Iberoamericano de Neurociencia, Educación y Desarrollo Humano, Cerebrum, está con nosotros. Y también María Isabel León, presidenta de CADE por la Educación. Ella es educadora con amplia experiencia en la investigación y también en la formulación de proyectos en el sector educación. Bienvenidos a ambos a este espacio en el que presentamos un debate y también, ¿por qué no?, un diálogo siempre constructivo. En cuanto al tema de la educación superior y de la elección de una carrera finalmente profesional, nos gustaría saber si existe demanda solo de profesionales universitarios. Vamos a preguntárselo a María Isabel León. Bueno, demanda hay básicamente de técnicos en la educación, pero los jóvenes, ahora que mencionabas justamente si eligen una carrera por vocación o por presión, lo hacen por percepción de sus habilidades, ¿no? Hay una encuesta que hizo el INEI en el año 2011 con el SENAJU, y aquí se refleja, por ejemplo, que un 78% de jóvenes declaran que eligen una carrera por, digamos, que contraste con las habilidades que ellos tienen o con los gustos que tienen, más allá de si la carrera tiene una demanda laboral o más allá inclusive de si los salarios van a ser buenos o no. Pero el mercado lo que nos refleja es una necesidad mayor de mano de obra técnica más que la universitaria. Esa es la realidad actual. ¿Qué nos dice Luis Fernando Ramírez? ¿Por presión o por vocación se elige una carrera profesional? Yo tiendo a pensar que la decisión va más por presión. Y presión no solamente del mercado, sino también a nivel interno de las familias. La crisis que tenemos actualmente con nuestros jóvenes es grande. Hay mucha tendencia hacia el éxito, y el éxito mostrado desde diferentes perspectivas que nos enfoca la publicidad y muchas formas de llegar al éxito, pero se logra no desde el perfil de vida del estudiante, de cómo él se proyecta en la vida, de cómo él imagina que será su futuro, sino más bien de cómo nosotros presionamos a nuestros jóvenes hoy en día para que ellos se proyecten al futuro. Y la publicidad, insisto, tiene un rol muy fuerte en la decisión de los estudiantes. ¿En esto estará de acuerdo María Isabel León? Definitivamente hay una presión social, el ideario social peruano sobre todo impulsa a los jóvenes a elegir carreras universitarias, eso lo tenemos claro, y por esa razón un tercio de los jóvenes están matriculados en carreras universitarias, 2 tercios, perdón, y 1 tercio en carreras de corte técnico, ¿no? Eso es una respuesta clara de hacia dónde enfoca la educación la familia. Pero la encuesta respondida por los jóvenes demuestra que ellos eligen sus carreras de acuerdo a la percepción de sus propias habilidades. Eso es lo que reflejan las estadísticas duras que están publicadas en nuestro país.
Claro, según el Ministerio de Trabajo, solo el 25% de la población estudiantil decide estudiar una carrera técnica, ¿no? Hay más o menos 200.000 puestos de trabajo, se necesitan 200.000 técnicos solamente este año en Perú. Sin embargo, se sigue también relacionando esta idea de progreso con carrera universitaria, ¿no? Y he ahí quizás la presión de parte de la familia. ¿Qué nos dice al respecto Luis Fernando Ramírez? La familia es un factor fundamental, además de las habilidades que reconoce cada estudiante, por ejemplo, al término de sus estudios secundarios, como nos mencionaba también María Isabel León. Violeta, a nivel mundial hay una tendencia de los papás de luchar porque los hijos se formen y lleguen a cumplir ese deseo que ellos no lograron cumplir, que es ser profesionales y trascender en la vida. Pero muchas veces la mirada que hay hacia cómo puedo llegar a esos resultados y cómo puede mi hijo proyectarse hacia la vida, pues tiende muchas veces a enfocarlos a carreras que ellos idealizaron, imaginaron, quisieron llegar a tener, y no necesariamente a lo que el chico, desde su perspectiva, desde su mirada, desde la mirada que él tiene del mundo, puede llegar a elegir. El fracaso que se ve en los primeros años de universidad es gigantesco, y de esas cifras no se habla mucho, porque finalmente el traslado entre carreras, chicos que no logran entender por qué entraron a una carrera, simplemente entraron a esa carrera y no pudieron satisfacerse como seres humanos y encontrar ahí una proyección de vida. Entonces, la familia sí juega un rol muy importante en Latinoamérica, y yo como colombiano pues lo logro identificar. La tendencia es igual, no solo en el Perú, sino también en Colombia, en Chile. Hay una tendencia por influenciar a los jóvenes a que el éxito se logra a través de determinadas carreras, o incluso de estudiar una carrera profesional en una universidad, cuando los institutos técnicos o artes, que son fantásticas, pueden hacer que muchos individuos, seres humanos jóvenes, lleguen al éxito, lleguen a lograr un desarrollo en su vida. Y lo que pasa es que en las neurociencias nos van enseñando cosas fantásticas. Nosotros somos influenciables, el cerebro es absolutamente influenciable por el entorno, y el entorno nos ha matizado de una cantidad de información que dice: el éxito se logra estudiando ingeniería, el éxito se logra estudiando derecho, el éxito se logra... La pregunta es, ¿ese es el éxito de las universidades que quieren tener cada vez más alumnos en esas carreras que es donde más oferta tienen? Entonces ahí es donde yo relaciono esto con la publicidad. La publicidad que hacen muchas de las universidades es hacia esas carreras que son absolutamente rentables para ellas. Y ahí tenemos que jugar y tener... Yo creo que en el Perú se está haciendo un trabajo muy importante con la ley universitaria para intentar regular un poco hasta dónde la oferta está por encima realmente de la demanda y de lo que quieren nuestros estudiantes. Por ejemplo, usted ha mencionado algunas carreras, y según diversos estudios, por ejemplo, según una publicación, tengo que las carreras con mayor cantidad de alumnos son Derecho, Contabilidad, Administración, Ingeniería Civil, Administración de Negocios Internacionales, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, las ingenierías, ¿no? Muchas sí las ingenierías. ¿Cuál es la demanda en realidad de carreras profesionales? O sea, ¿qué carreras son las de alta empleabilidad en nuestro país a nivel superior? Las carreras que efectivamente tienen más volumen de alumnos matriculados son efectivamente las de Derecho, Economía, Administración. Generalmente cuando un chico no tiene claro qué cosa es lo que desea estudiar, los padres le dicen sigue Administración, que es una carrera general que te va a dar diferentes salidas laborales. Y esa es la razón por la cual tenemos congregado al grueso de jóvenes en la universidad, principalmente en este tipo de carreras. En los institutos, en cambio, las carreras que tienen más volumen de matrícula están centradas en computación, por ejemplo, informática, en electricidad, están bastante concentrados. Pero el mercado requiere de todo. Nuestra economía está centrada básicamente en el sector economía y comercio. Es básicamente lo que nosotros manejamos fuertemente. Entonces necesitamos formar a los jóvenes en estas áreas y también darle una mirada al sector industrial, que es el que ahora requiere mano de obra. Es el más pequeño quizás en ubicación de mano de obra laboral en los hombres y mujeres que trabajan en nuestro país, pero hay que darles también una formación.
Básicamente la educación superior ha estado centrada en estas carreras de corte de servicios y comercio, como digo, y el grueso de los egresados de la educación están siendo ubicados en estas ramas. Inclusive hemos llegado a exportar jóvenes talentos, ¿no? Tenemos muchachos que son recogidos por las compañías de crucero que vienen al Perú y hacen una leva prácticamente de profesionales que van a desempeñarse en una serie de puestos en barcos en todos los mares del mundo. Hay enfermeras también que son exportadas, pero a la vez estamos importando técnicos de corte industrial porque no los tenemos preparados en el país. Entonces, lo que nosotros necesitamos como país es aumentar la cobertura, aumentar el número de jóvenes que ingresan al sistema educativo, sobre todo técnico. En el Perú, Violeta, solamente hay 361,000 y pico de jóvenes matriculados en el sistema de educación superior tecnológica, versus el casi 1,000,000 que están en la universidad. Es muy poco y necesitamos cubrir una serie de áreas que están descubiertas y que están importando este capital humano. Entonces, claro, mano de obra calificada, así ¿no? es, tenemos que aumentar la cobertura, que más gente ingrese al sistema y que la oferta también de los institutos, sobre todo privados, que son los que, digamos, dominan básicamente el sector de educación superior, puedan tener una amplitud de oferta para cubrir toda esa demanda, ¿no? Pero María Isabel, ¿usted cree que un estudiante que está terminando el colegio investiga esa demanda, el tema de empleabilidad? ¿Qué sector es el que más le conviene? ¿Cuáles son los trabajos más requeridos, más pedidos, sobre todo en nuestro país, ¿no? Yo creo que no reflexionan definitivamente, y ese es el resultado de la encuesta que hizo en INEI. O sea, ellos responden que ellos eligen una carrera por vocación o por inclinación, por habilidades. Son muy pocos aquellos que evalúan cuál es la necesidad de mercado o cuáles son los salarios. La estadística lo demuestra crudamente, pero sí es necesario igual que el Estado ofrezca alguna alternativa de información, porque normalmente se dice que la información que se brinda desde las entidades privadas es una información sesgada, que no es una información amplia para que las personas puedan tomar una decisión. Fíjate, por ejemplo, se está trabajando un observatorio educativo que está siendo auspiciado por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación e IPAE Acción Empresarial, que se va a lanzar en el mes de julio, se llama Ponte en Carrera, y lo que pretende es recoger información relevante sobre la empleabilidad de las principales carreras que ofrecen el mercado educativo peruano, para que las familias y los jóvenes puedan tener herramientas de decisión, puedan saber qué profesiones son las que tienen mejores salidas, qué profesiones son las que tienen mejores salarios, en una página web donde puedan nutrirse de esta información y tomar decisiones. Es un primer paso que se está haciendo, que es importante también. Luis Fernando Ramírez, ¿y en dónde queda entonces esa ilusión del joven, del escolar, ¿no? Del adolescente, que, bueno, considera que tiene ciertas habilidades que lo predisponen hacia, a lo mejor, letras, hacia ciencias? ¿Está bien evaluar esa demanda laboral? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué le aconsejamos a los jóvenes que nos están viendo? Yo creo que lo primero es no apresurarse. Nosotros tenemos que entender que el sistema educativo que tenemos hace que los chicos salgan de 16, incluso 15 años, a buscar y a decidir una vida profesional. Son muy jóvenes. Están siendo muy chicos, saliendo a tomar un rol y una responsabilidad. 16 años, y a los 21, 22 voy a ser médico. Voy a ser un abogado que va a salir a defender un proceso, una persona. Yo creo que tenemos que reevaluar un poco más el tema de la apresurarse a tomar decisiones. El sistema presiona muchísimo a nuestros jóvenes a que terminen, incluso las universidades van por ellos desde quinto o 10º grado a las universidades, y desde allí les están marcando la ruta y les están diciendo: usted va a estudiar esto, cuando ese chico a los 14 años o 15 años lo único que quiere es enamorarse, conocer el mundo, vivir la vida. Y entonces nos estamos olvidando de un proceso que es el desarrollo humano. El sistema nervioso central a esa etapa de la vida apenas está resolviendo problemas que son mucho más serios en él, acerca de su rol como individuo, para empezar a pensar en una sociedad. Ese ser humano tiene todavía que pensar qué voy a hacer conmigo mismo, cuáles son las cosas que quiero realmente para mí. Pero desde ya le estamos diciendo: no, usted va a ser abogado, usted va a hacer esto o aquello, o lo uno o lo otro. Entonces ahí yo creo que mi mensaje para los jóvenes es: no se apresuren. Nosotros sabemos que en el mercado existen muchas opciones educativas y que no hay necesidad de que empiecen a los 16, 17 o 18. Ahora bien,
lo que debe garantizar el Estado y lo que debe garantizar el sistema es dar una oferta de alternativas de culturales, artísticas, deportivas a estos jóvenes, para que no tengan que inmediatamente irse a la universidad, porque el papá se preguntará y dirá, ¿y qué hago con mi hijo en mi casa? Se puede ir a la drogadicción, a una serie de riesgos que tiene el entorno, pero las mismas instituciones educativas yo creo que tienen que reflexionar un poco sobre la presión que están ejerciendo sobre los estudiantes, de tomar una decisión desde tan temprano. Es una decisión no pensada. Efectivamente, el chico no tiene tiempo para pensar esto. Él cree, y además el perfil vocacional a esa edad todavía no tiene, o el joven no tiene la madurez para realmente identificar si es letra, si es realmente humanidades, porque ese cerebro está en formación, ese cerebro está en un proceso de desarrollo. Recuerden, la mayoría de edad se alcanza a los 18 años y en algunos países a los 21 años de edad, porque también ese proceso está vinculado al proceso de desarrollo humano. Entonces, de alguna manera, tenemos también que reflexionar en la política pública hacia qué estamos haciendo con nuestros jóvenes y cómo los estamos llevando a tomar decisiones para las que ellos no están preparados aún. ¿Estamos apresurando entonces a nuestros jóvenes a tomar esa clase de decisiones que son tan trascendentales para sus vidas, María Isabel León? Sí, yo creo que sí, y eso se ve definitivamente en las familias, ¿no? Los chicos que están en quinto media, por ejemplo, son sometidos casi a una tortura de preparación para entrar a la universidad. Entonces, ni bien están terminando el colegio, los últimos años de colegio, y están ya presionados por esa competencia de tener que demostrar que lograron ingresar a la universidad. Y yo concuerdo definitivamente con lo que dice mi colega, porque lo importante es que los chicos tengan un espacio, todos van a llegar. A mí me ha sucedido, por ejemplo, en mi entorno familiar. Yo tengo un hijo que ha terminado el colegio a finales del año 2013 y yo veía toda esta competencia que había dentro de sus compañeros de poder aprobar el ingreso a la universidad antes incluso de terminar el colegio, sin saber efectivamente a dónde se iban a matricular o en qué especialidad. Yo lo que le dije a mi hijo, por ejemplo, fue: tómate un semestre sabático, reflexiona, no hay ningún apuro, todos van a entrar a la universidad o todos van a estudiar finalmente lo que deseen estudiar. Y creo que ese es un mensaje que sí hay que transmitir a las familias para que haya serenidad y no haya esta presión que los hace tomar en oportunidades, caminos que no son los adecuados, ¿no? Y que tienen fracasos además al final, muchos o al inicio, ¿no? Muchos al inicio, pero muchos al final, que es lo más grave, ¿no? Chicos que estudian toda una carrera durante 5 años y que están próximos a graduarse y descubren que no era lo que querían estudiar. Entonces, tiene que haber reflexión definitivamente. Estoy de acuerdo con mi colega. Es momento de irnos a una pausa. Ya sabemos un poco las carreras que son las más demandadas, por lo menos en territorio nacional. También tengo alguna información para todos los que nos están viendo. Según un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, los 7 trabajos que tendrán mayor demanda en los próximos 10 años en el mundo son los de programador de software, asistente de salud, ingeniero civil. Vamos a preguntarle luego a los especialistas qué opinan de este estudio y qué carrera finalmente de educación superior o técnica requiere nuestro país. Escríbanos a las redes sociales @DI17.3 y también a nuestro perfil en Facebook Debate y Diálogo. Ya volvemos. Buenas tardes. No, muy oscura. No, pero es muy simple. Te ves muy andina. No tienes presencia. Tú hueles mal. No discrimines. Sé consciente. Haz lo correcto. Sé consciente. Haz lo correcto. TV Perú, comprometido con el desarrollo de nuestro país, pone en sus pantallas Agro TV. Promovemos el crecimiento del sector agrario, dando a conocer lo último en tecnología, innovación,
casos de éxito, adelantos y muchos consejos de gran utilidad para tu trabajo. Agro TV. Síguelo en TV Perú 7.3, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en 7.3 Noticias Regional. elección de una carrera profesional o de una carrera técnica se realiza por vocación o por presión. Escríbanos a nuestras redes sociales. El día de hoy estamos con dos especialistas para hablar sobre este tema tan importante. Luis Fernando Ramírez, socio fundador del Centro Iberoamericano de Neurociencia, Educación y Desarrollo Humano de Cerebrum, que nos va a hablar también de sus experiencias en el tema educación en la región, y María Isabel León, presidenta de CADE por la Educación, educadora con amplia experiencia en investigación. Antes de continuar con esta entrevista, vamos a presentar una breve información sobre el tema del arte. Las carreras de administración están clasificadas como las de mayor demanda en el mercado laboral, liderando el ranking Administración de Empresas. A estas le siguen carreras como contabilidad, hotelería, computación e informática, ingeniería industrial, entre otras. Así lo asegura un estudio en 2014 del portal Trabajando.com Perú. Entre los años 2014-2015, ninguna universidad peruana se ha ubicado antes del puesto 500 del listado QS World University, ranking de clasificación mundial que cataloga las universidades según su prestigio y metodología de enseñanza. Según el ranking dentro de un conteo regional, solo aparecieron 16 universidades peruanas entre las 300 mejores de América Latina. En el Perú actualmente existen 141 universidades en todo el país y 528 carreras profesionales. Peregrina Morgan, presidenta del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, informó que en el país no hay ninguna universidad que tenga acreditadas el 100% de sus carreras. Por otro lado, Hugo Díaz, presidente de la Comisión de Educación del Ministerio de Educación, señaló que en las principales universidades estadounidenses el profesor expone de 10 a 15 minutos y el resto de la clase son trabajos en equipo, a lo que en nuestro país solo algunas universidades privadas han empezado a aplicar esta metodología. Según la Secretaria Nacional de la Juventud, CENAJU, en los próximos años se requerirá de profesionales en ingeniería ambiental, en ingeniería de sistemas e informática, ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería civil e ingeniería de minas a nivel nacional. ¿Cómo podemos promocionar, por ejemplo, la investigación de alto nivel? Se me ocurre luego de haber escuchado esta información. María Isabel León. Bueno, tenemos que hacer políticas públicas que generen la disposición de fondos para estas investigaciones y hacerlo, hacerlo más horizontal, permitir que los alumnos también participen de estos proyectos de investigación, no solamente que queden en manos de universidades que contraten especialistas que desarrollen los proyectos, sino que involucren a los estudiantes, y no solamente en la universidad, sino también en la educación tecnológica. Nos faltan fondos, creo que es la forma adecuada de trabajarlo.
¿Qué piensa al respecto Luis Fernando Ramírez? Yo me voy un poco más atrás. Yo creo que la investigación tiene que ser también una cuestión de motivar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a tener espíritu investigativo. Porque el asunto es cuáles son los problemas que aquejan la sociedad. Y cómo yo soy parte, este niño es parte, y este adolescente y este joven es parte de la solución a esos problemas. Y para eso, pues, desde la escuela es posible enseñar a los chicos a hacerse esas preguntas y a plantearse esas soluciones, a tener un criterio, un mayor criterio, porque es que viene una gran pregunta: ¿para qué estamos educando? ¿Para las profesiones o para la vida? Estamos haciendo que estos chicos lleguen a este entorno social, a estas comunidades, a decir, ¿cómo hago yo para ser un ente transformador de esta sociedad? ¿Cuál es mi rol dentro de la sociedad? Y muchas veces creemos que el rol es únicamente obtener un título, para ejercer una profesión, para trabajar, para cumplir una meta, comprarme el mejor carro, comprarme la mejor casa o el mejor departamento y punto. Con eso logré el éxito. Y entonces viene la pregunta: quizás no sea investigar para ayudar a resolver los problemas de mi comunidad. ¿Podemos crear en los chicos esas preguntas? Yo creo que sí, yo creo que es posible, pero para eso todos tenemos que cambiar la mirada que tenemos hacia la educación. ¿Para qué la educación? ¿Realmente es para obtener éxito o para garantizar que como sociedad nos transformemos y lleguemos a ese anhelado desarrollo, a tener una cultura ciudadana, una cultura de paz? Y eso, yo creo que de eso nos hemos olvidado y estamos muy enfocados en la oferta y la demanda. Y nuestros chicos no son números, nuestros chicos son seres humanos que quieren transformarse y que quieren, muchos de ellos, simplemente ser artistas o simplemente ser alguien en la sociedad que aporta, pero no solamente desde las principales carreras. Nuestra población está envejeciendo, cada vez tenemos más adultos mayores. ¿Y quién los va a atender? ¿Quién se va a encargar de esos adultos mayores si el éxito se alcanza estudiando tecnología o arquitectura? Y entonces yo creo que tenemos que reenfocar un poco la mirada que tenemos de la sociedad, y la investigación tiene un rol muy importante en ese camino, en esa búsqueda. Isabel León, ¿algún comentario sobre lo que nos ha expuesto el definitivamente la parte humanística en la formación de los jóvenes, sea en la educación universitaria, en la educación técnica o incluso en el colegio, es fundamental, ¿no? Enseñarles valores, enseñarles a pensar, enseñarles a razonar, no solamente difundir conocimiento para que ellos lo memoricen y, digamos, tengan los conceptos básicos para las profesiones o para el trabajo en el que se van a desempeñar, sino que tengan la habilidad de interiorizar estas cosas, de razonar y de aplicarlos en la sociedad. Definitivamente es muy importante. ¿Este desarrollo del sentido crítico depende también de los modelos de enseñanza y del modelo de aprendizaje? Depende, sí, y depende también del modelo que elija cada entidad educativa, ¿no? Hay entidades educativas que están entendiendo que es necesario cambiar el sistema desde dentro. Las currículas pueden estar establecidas, pueden ser muy buenas, pueden ser fundamentales, pero lo importante es cómo las transmitimos a los jóvenes, cómo hacemos que ellos se interesen por lo que están aprendiendo, que lo interioricen y que no solamente lo memoricen para dar exámenes y obtener el título, sino que lo puedan aplicar en la vida. Entonces aquí viene lo importante que es que ellos aprendan a razonar, que ellos aprendan a reflexionar y que puedan poner en práctica todo lo que van aprendiendo en su entorno educativo y familiar incluso, para poder luego aportarlo a la sociedad. Eso es fundamental. Tenemos que enseñarles a pensar, a razonar y a aplicar. Es fundamental. ¿Cómo se puede enseñar a pensar, a razonar y luego a aplicar? Se lo vamos a preguntar a nuestro entrevistado Luis Fernando Ramírez, porque estamos también ante un contexto, el contexto peruano, ¿no? Porque podemos hablar también de contextos educativos en otros países. Por ejemplo, se me ocurre el tema de Finlandia, que tiene características en su modelo de enseñanza, en su sistema educativo dignos de imitar. Definitivamente también la educación en Asia también está superando, digamos, este modelo, sobre todo según las evaluaciones PISA, en el que Finlandia emergía como el país líder. Por ejemplo, los estudiantes en este país nórdico desarrollan habilidades cognitivas y sociales que les permiten este buen desempeño en la sociedad a lo largo de toda la vida, claro, ¿no? y fíjate, más allá del tema de universidad, de colegios. Claro, ahí hay un tema bien importante que yo he recogido cuando he investigado sobre Finlandia, por ejemplo. Es un país en el que la educación comienza tarde.
porque los chicos tienen, digamos, su entorno familiar respetado, empiezan a los 7 años, y ahí la competencia no es por los exámenes, por la nota que yo obtengo. O sea, inclusive no hay evaluaciones sino hasta cierto grado de estudios en la primaria, y eso hace que los alumnos se interesen verdaderamente por lo que aprenden, se les enamora para que ellos desarrollen estas habilidades dentro de la escuela, pero sin ser calificados, que ese es un tema, por ejemplo, que lacera, que limita, que hiere a algunos que no pueden alcanzar de repente esos rendimientos competitivos que se buscan en un sistema como el que nosotros trabajamos aquí. Es un sistema totalmente diferente. Ahora, Finlandia es un país que decidió cambiar y decidió volcar, digamos, su sistema económico basado en la agricultura a tener la educación como un pilar fundamental. Lo hizo hace 50 años atrás y lo han aplicado y les ha ido muy bien. Yo creo que tenemos que entender que la educación no puede ser mecanizada. La educación tiene que ser interiorizada y tenemos que lograr que los estudiantes se interesen también por lo que están aprendiendo, porque es la única forma de que memoricen e interioricen todo lo que van a aplicar después en la vida. Como yo comentaba previa a esta pregunta, vivimos en contextos diferentes, ¿no? Culturalmente, etcétera. Pero podemos aplicar algo de este modelo educativo finlandés en el que, como nos dice nuestra entrevistada María Isabel, no es tan importante esa nota del examen, sino calificar en base a todas las habilidades aprendidas durante el año. ¿Podríamos copiar algo? Se lo consultamos a nuestro entrevistado Luis Fernando Ramírez. Para eso hay que tomar decisiones más profundas basadas en el educador. El cerebro, el ser humano aprende por dos factores que son fundamentales. Genéticamente venimos con una capacidad innata, pero el entorno juega un rol fundamental, y el entorno en la vida de un estudiante principal es el educador, el maestro. Y entonces para eso tenemos primero que preguntarnos, ¿nuestros maestros están preparados para hacer algo que se mencionaba en el informe? No solamente dictar 1 hora o 3 horas de PowerPoint en una clase magistral retórica en la que cree que todos están prestando atención y al final ninguno está aprendiendo nada. Yo creo que todavía tenemos mucho para avanzar en ese sentido. Hay experiencias que se vienen aplicando, para no ir tan lejos a Finlandia, porque Finlandia decidió hace 50 años, un poco más, cambiar su modelo. Hay instituciones, vayamos a ejemplos concretos. En Chile hay una institución que se llama INACAP, que es instituto y universidad, tiene los dos perfiles profesionales, y decidieron apostar porque todos sus maestros, que son muy buenos profesionales en sus áreas, son ingenieros, mecánicos, administradores, muy buenos en lo que hacen, pero no tenían un rol pedagógico, no tenían una formación hacia el desarrollo humano. Y estaban atendiendo jóvenes de 15, 18, 20 años que no conocían, no sabían cómo funcionaban ellos, y entonces decidieron hacer un programa de neurociencias aplicada al campo educativo y entender cómo funcionan estos cerebros y cómo pueden interactuar con ellos. Y han empezado a cambiar la forma en que trabajan con los chicos. Primero, preocuparse más por quién está frente a ellos. Es un ser humano que razona, que piensa, que tiene un montón de ideas, y no temer a que puedan hacer preguntas o planteamientos incluso con mejor argumento que el que tiene el educador, y empezar a crear en los espacios comunidades de aprendizaje, como se viene planteando ahora en Europa de una manera muy decidida, donde todos aprenden de todos, y no yo aprendo únicamente o 40 chicos aprenden de un profesor. Cuando tenemos 41 cerebros con el del profesor incluido, que pueden hacer ideas grandiosas, razonamientos espectaculares, y empezar desde allí a generar ese pensamiento que mencionaba María Isabel, ese pensamiento crítico, esa idea de que cómo nosotros podemos imaginar el mundo o podemos transformar el mundo, y no simplemente actuar como receptores de información. Entonces yo creo que ahí se viene haciendo un trabajo interesante. Hay universidades que están tomando la decisión. En el Perú hay experiencias exitosas en ese sentido, en donde se plantean problemas, situaciones que los alumnos discuten, que buscan soluciones, y se despierta ese espíritu investigativo, pero no es el general. Estamos hablando de un porcentaje muy bajo de universidades que lo están empezando a hacer. Muchas otras prefieren tener muchos alumnos y que exista poca posibilidad de que critiquen, porque pues eso no le gusta a muchas instituciones. Entonces, yo creo que por allí hay que empezar a hacer ese cambio,
Y existen mecanismos y formas de hacerlo, pero primero hay que empezar por nuestros educadores. ¿Qué tipo de profesores, qué perfil de educadores tenemos hoy en día en nuestras universidades y en nuestras instituciones de formación superior? Yo creo que por ahí hay que empezar a pensar. Un modelo basado en la libertad. ¿Estamos aplicando ese modelo? ¿Lo queremos aplicar, María Isabel León? Sería ideal. Hay modelos que pueden irse introduciendo poco a poco. Por ejemplo, yo conozco uno que estamos aplicando particularmente en la institución que yo dirijo, que es el Instituto Avia. Nosotros hacemos exámenes en algunas materias con libro abierto. Por ejemplo, no era un reto que costó interiorizarlo en los docentes, porque era la idea de que cómo le voy a tomar un examen a un alumno con el libro abierto si se va a copiar todo el examen. Y yo decía, no, enseñémosle, hagamos preguntas para las evaluaciones que impliquen un razonamiento, que el alumno sepa que tiene el libro al costado, pero que no tiene las respuestas necesariamente ahí. Tiene que haber leído todo lo que está en el libro y haber aprendido día a día su clase para poder resolver lo que se le va a preguntar en una evaluación. Entonces, son sistemas alternativos que uno puede ir escogiendo e incorporando en la forma de enseñar. Pero eso depende definitivamente de la política de cada entidad educativa y del compromiso que asuma frente a lo que va a formar y lo que va a lograr después para la sociedad. ¿Y qué hay de las clases, por ejemplo, participativas en lugar de expositivas, que también nos comentó algo Luis Fernando Ramírez? También son buenas. Yo creo que hay muchas universidades e institutos que están trabajando ya este sistema de proyectos. Los profesores tienen un sílabus, digamos, que ellos desarrollan durante sus horas de clase, y dentro de estos sílabus hay trabajos grupales que se hacen en clase con herramientas de informática, definitivamente, no acceso a Internet, discusiones que hay en los grupos de trabajo para poder tener los resultados que se esperan, ¿no? Vamos a leer a continuación algunos comentarios porque nos han escrito a nuestras redes sociales, a @DID7.3 y también a nuestro perfil en Facebook. Leemos entonces primero los comentarios que nos han escrito en Facebook. Nos dice, por ejemplo, Paola Gamero Castro, muchas veces por presión, ¿no?, refiriéndose a la pregunta inicial que enmarca todo el programa del día de hoy, si la elección de la carrera profesional o de la carrera técnica se realiza por vocación o por presión. Nos dice Paola Gamero, por presión porque la vocación a veces no es muy clara y los programas en los colegios para descubrir tu verdadera vocación no son muy eficientes. Cuando uno está en quinto pueden gustarte varias carreras y necesitamos ayuda para hacer una buena elección, y esto lleva a que escojas mal y al año decidas cambiar de carrera, ¿no? Eso también nos lo comentó en algún momento María Isabel León y nos decía que luego terminas estudiando 5 años algo que finalmente no te representa. Así es. Luego nos dice Jorge Latorre Jara, definitivamente el estudiar una carrera universitaria debe ser por vocación, más no por presión, ya que de esta manera la persona lo hará con gusto, le pondrá ganas, será empeñoso, realizará bien su trabajo, lo cual será una satisfacción personal y profesional para el futuro. Luis Fernando Ramírez, ¿qué te han parecido estos dos comentarios? Pues es casi la tendencia. Nuestros jóvenes lo tienen claro. Ellos quieren ser felices. Educamos nuevamente, insisto, educamos para la felicidad o educamos para simplemente ejercer una profesión. Y ser feliz implica estudiar o formarme o desarrollarme en lo que quiero. Y no necesariamente es una carrera. Recordemos, nuestros chicos no todos acceden a la educación universitaria y no tienen por qué hacerlo. A veces ser trabajador de un área y hacerlo con calidad, con empeño, con amor, eso es muy digno y es una satisfacción de ese ser humano que lo está haciendo, que no es denigrante, al contrario, es fabuloso. Y entonces yo creo que ahí es donde tenemos también que darle ese mensaje a nuestros jóvenes, y es, no te preocupes, porque lo importante es que te desarrolles y logres lo que tú quieres en la vida, que puede ser una carrera, pero que no necesariamente tiene que serlo. Es ahí yo creo que donde tenemos que buscar ese punto común, ese punto de encuentro. Los chicos en el campo muchas veces no pueden acceder a una carrera, pero pueden acceder a estudios técnicos, a mejorar los procesos productivos, y ahí es donde el Estado debe proveer otro tipo de formación, otro tipo de herramienta, que lo está haciendo, y yo creo que hay que intensificar ese trabajo que viene haciendo el Estado en esa línea. Bien, es momento ahora sí de hacer una pausa muy breve para continuar conversando, para continuar también leyendo todos los comentarios que nos han escrito a las redes sociales. Muchas gracias como siempre, ya lo saben, @DID7.3 y nuestro perfil en Facebook, Debate y Diálogo. Pausa y regresamos con más.
¿Cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego. Ricardo Montoya es conocido como periodista deportivo, pero él también es psicólogo y combina ambas disciplinas en su primer libro de crónicas, La maratón final del joven Piernas de Titanio. Amigos, la maratón final del joven Piernas de Titanio y otros textos del deporte y la mente es el extenso título de este libro que ha sido trabajado con inmenso cariño y que en el fondo reúne varias de mis pasiones. Es un híbrido de psicología, de literatura y por supuesto de deporte. Recoge anécdotas importantes de algunos escritores que se involucraron con el periodismo deportivo y también, por supuesto, de los verdaderos protagonistas de estas historias, los deportistas. En este libro se trató temas como, por ejemplo, la amistad de Nadal y Federer, por qué es un problema para los deportistas llegar temprano al éxito, o también capítulos de la vida de Chespirito cuando era boxeador, o de Mario Benedetti cuando se animó a ser arquero de fútbol. Los invito con todo cariño y con todo el corazón a que lean este libro, La maratón final del joven Piernas de Titanio, y otros textos del deporte y la mente. No se van a arrepentir. Gracias. Los hechos más relevantes del acontecer nacional y mundial son llevados a su pantalla en una nueva señal informativa. Un grupo de especialistas de la información trabaja las 24 horas del día para que usted conozca a profundidad las noticias que afectan su vida diaria y contadas desde una perspectiva diferente. 7.3 Noticias, la información que necesita. De regreso con debate y diálogo. Presento nuevamente a los invitados que nos están acompañando durante estos bloques. Luis Fernando Ramírez, socio fundador del Centro Iberoamericano de Neurociencia, Educación y Desarrollo Humano, Cerebrum, y María Isabel León, presidenta de CADE por la Educación, educadora con amplia experiencia en investigación y proyectos en el sector educación. Vamos a presentar a continuación una encuesta que hemos preparado, y en la encuesta preguntamos: ¿considera que la elección de una carrera profesional es por presión o por vocación? ¿Usted qué opina? Por vocación, porque al final uno debe estudiar lo que le guste, porque eso va a ser toda su vida. Por vocación, porque cada persona tiene la seguridad de hacer algo en su vida. Bueno, va a depender de la vocación, pero también depende de tu entorno, ¿no? O sea, cuáles son tus necesidades, es lo que a veces te puede presionar a elegir una carrera, ¿no? Bueno, en sí por vocación, ¿no? Pero eso se determina ya a medida que tú vas al campo, ¿no? Porque en sí tú puedes estudiar, pero no puedes saber si es que en realidad esa carrera, o sea, te gusta en sí, ¿no? Por vocación, porque si lo haces por presión no tiene sentido estudiar, porque al final te vas a aburrir, o no te va a gustar y te vas a retirar y vas a gastar plata en vano, y tu tiempo también. Yo creo que depende de uno, ¿no? De lo que a uno le gusta, porque obviamente que es tu futuro, pues, ¿no? Es tu futuro, y yo creo que una persona debería de elegir una carrera de acuerdo a la que uno se sienta bien, bueno, y la que te guste, ¿no? Por vocación. Es que tienes que escoger lo que te gusta, no lo que los demás quieren. Por vocación debería ser, por vocación. Porque si algo te gusta, supongo que tiene que serlo porque te vive bien, ¿no? No tendría que ser algo así obligatorio, digamos. Por vocación. Porque uno no te puede elegir, no te puede decir que estudiar, no te puede decir, no puede decidir por ti. Al final eres tú el que va a elegir y va a trabajar en eso que tú eliges. Debería ser por vocación, pero muchas veces la sociedad nos presiona, ¿no? Pero para escoger una carrera universitaria debe ser por vocación, algo que nos gusta, que nos apasiona y que nos va a ayudar en el futuro, ¿no? Los jóvenes han hablado. Luis Fernando Ramírez, ¿le ha llamado la atención las respuestas o más o menos ya tenía... Me encantan. Ya sabíamos que iban a responder. Me encantan porque se habla mucho de debería.
debería ser, tendría que ser así. ¿Pero cómo es? Pero la realidad es otra. Desde mi opinión, la presión que tienen muchos jóvenes y que tiene la sociedad sobre esos jóvenes, termina a la hora de decidir, bueno, me voy por lo que me genere más recursos, por lo que socialmente me haga ver en un perfil diferente. Yo siempre he querido hacer esto, pues en el fondo lo tengo por allí guardado, pero realmente eso me va a dar dinero, esto me va a dar estatus social, esto me va a permitir alcanzar mis metas económicas de posicionamiento social. Esa es la presión que está oculta, la presión que no deja que ese chico sea realmente quien es y quien quiere ser. Y por eso es que en los primeros ciclos de carrera empiezan estas dudas y estas inconformidades dentro del sistema, porque finalmente terminan tomando una decisión presionada. Más aún, algunos de ellos terminan haciéndolo porque es lo que hay, no hay otra opción, y en ese camino pues encontramos muchos fracasos y también muchos dolores internos en nuestros jóvenes. Una cosa es lo que debería ser y otra cosa es lo que realmente es. Marisabel León, debería ser por vocación, nos dicen estos jóvenes. Sí, claro. Pero ¿cómo es? Debería ser por vocación, y yo pienso que siempre hay una influencia del medio en el entorno de los jóvenes, pero yo creo que al final ellos eligen dentro de sus gustos una carrera que pueda de pronto satisfacer también esta presión que genera la familia o que genera la sociedad, ¿no? Pero sí creo que ellos enfocan su atención en lo que realmente les gusta. A veces este gusto no se refleja necesariamente en una carrera, por más que esté vinculada al tema que a uno le agradaba cuando tomó la decisión, y por eso es que hay la deserción en los primeros años. Pero yo sí creo que el tema pasa por una percepción de cuáles son mis habilidades y en qué me voy a desempeñar de manera satisfactoria. Vamos a leer a continuación algunas preguntas de nuestros amigos de las redes sociales. Luis Carrión nos consulta, ¿existen titulaciones con empleo garantizado? Luis Fernando Ramírez. Eso depende de cada individuo y depende de cada persona. Al final, tú puedes tener el título, puedes tener un muy bonito cartón, haber ocupado el primer puesto, pero si no tienes esa habilidad para la hora de la entrevista, a la hora de estar frente a quien te va a contratar, contagiarlo, convencerlo de que vas a transformar su organización, su empresa o el proyecto para el cual lo quieres contratar, no te va a contratar. Entonces, no existe profesión con empleo garantizado, existe un montón de personas que quieren determinados empleos y muchas veces gana el que mejor se desempeñe para llegar a ese proceso de entrevista. Así esta carrera esté relacionada con el ámbito de la minería, de hidrocarburos, de tecnología. Claro. ¿Qué nos dice al respecto Marisabel León? Yo también pienso que no hay ninguna profesión que lleve debajo del brazo el pan del trabajo, digamos, ¿no? O el trabajo seguro. Todo depende de las habilidades de la persona, ¿no? En nuestro sistema educativo, desgraciadamente, logran titularse personas que han logrado retener memorísticamente los conocimientos, en algunos casos, no digo que en todos, y logran una titulación y no necesariamente este bagaje de conocimientos lo ha interiorizado y lo demuestra al momento de las entrevistas. Hay jóvenes que tienen conocimientos adquiridos en el sistema educativo, pero están faltos de habilidades blandas, de habilidades sociales, de formas adecuadas de interrelacionarse, y eso se nota al momento de las entrevistas y no consiguen necesariamente trabajo. Es un trabajo conjunto que hay que hacer con la preparación, digamos, para la formación laboral o de estudios, con la parte personal. O sea, las dos cosas tienen que estar comunicadas, tiene que haber una comunión de ambas para que la persona pueda ser exitosa al final. ¿Cómo se potencia, por ejemplo, esa empleabilidad, ¿no?, de los egresados en relación con lo que nos está comentando Marisabel León? Exacto. A ver, yo pienso que efectivamente hay carreras y profesiones que demandan mucho más profesionales y cada vez lo vamos a ver así. Es decir, hay mucha más demanda laboral en ciertas áreas y en ciertos cargos. Sin embargo, la oferta laboral es cada vez más amplia. Entonces, esa lucha entre la cantidad de oferta que hay de personas, incluso hoy en día las barreras ya no hay barreras. Hoy en día tú puedes evaluar un profesional de cualquier lugar de Latinoamérica estando en el Perú, y la competencia de nuestros chicos ya no es solo entre los connacionales, sino también entre profesionales de otros países, y eso hace
que sea cada vez más difícil encontrar determinados trabajos. Yo creo que ahí vale la pena también empezar a explorar esas carreras que muy pocos estudian, porque al final son carreras que pueden darte una mayor probabilidad de oferta laboral. Entonces ahí hay una oportunidad también para los chicos. Tenemos otra pregunta de Ronnie Rivera. ¿Qué tan cierto es que en unos años las carreras de mayor demanda serán las relacionadas con la tecnología? Se lo preguntamos a María Isabel León. Y definitivamente las tecnologías son las que están revolucionando el mundo, ¿no? Y van a necesitarse profesionales de todas las ramas. Pero también hay que tener en consideración que en las empresas, por más que haya este desarrollo tecnológico, se van a seguir necesitando profesionales que vean temas de comunicación, por ejemplo, o que vean temas de marketing, o que vean temas de, no sé, que manejen temas de salud netamente, o que manejen temas de turismo. Entonces, yo creo que las profesiones se van a mantener también en todas las áreas de la economía, no solamente se van a enfocar en el desarrollo de tecnologías, pero sí van a estar acompañadas estas carreras, digamos, tradicionales con este entorno tecnológico nuevo, ¿no? Le doy un giro a la pregunta que nos ha hecho este televidente. Si algunas profesiones, por ejemplo, tradicionales, sufrirán algunas variaciones en cuanto al perfil. Todas las carreras están en permanente movimiento, no hay nada quieto en la educación, todo se va transformando y va evolucionándose de acuerdo a las demandas que van apareciendo día a día. La demanda de hoy no es la misma que va a haber el día de mañana, las cosas van avanzando, la educación no es estática. Nosotros, cuando terminemos de formar a los jóvenes en el sistema educativo, probablemente lo que aprendieron tecnológicamente o el conocimiento va a ir evolucionando inmediatamente. Entonces, por esa razón es lo que comentábamos al principio, de que es necesario que los chicos aprendan a razonar y aprendan a pensar, para que todas estas cosas que van a aprender en el sistema educativo las puedan aplicar después con las transformaciones que hayan en el sistema. Si me permiten, en relación a la pregunta, yo creo que hay temas que son muy delicados y muy importantes de tocar. La tecnología trae ventajas significativas, pero también trae adicciones y trae problemas muy serios. Y hoy en día, si a mí me preguntan, la cantidad de psicólogos y terapeutas que vamos a necesitar en el futuro es gigantesca, porque la sociedad está caminando de una forma tan vertiginosa que muchas veces los mismos profesionales no saben qué hacer con ellos mismos. Y entonces terminan yendo donde el coach, donde el psicólogo, donde el terapeuta, porque la presión que existe social pues está llevando a una carrera desenfrenada por el éxito y por llegar a tener, que a veces se olvidan del individuo mismo. Entonces, sigo creyendo que hay carreras de salud pública, salud mental, que van a tener un espacio gigantesco también. Creo que estas son las carreras del futuro, a propósito de lo que ha dicho. Y luego Joel Samaniego nos pregunta, ¿qué consejos podrían darnos a los jóvenes que iniciaremos una carrera profesional? También deberían pensar en una carrera técnica, ¿verdad? Le preguntamos a María Isabel León. Bueno, mi consejo es que estudien lo que les va a dar satisfacción. Yo siempre digo constantemente además que el éxito no radica solamente en ir a la universidad, el éxito radica en ser lo que uno quiere ser, y entonces lo que hay que encontrar es lo que a uno le satisface. Hace poco, por ejemplo, hubo una explosión en todos los canales de televisión, en la prensa, de la moda peruana, Lima Fashion Week, ¿no? que fue una vitrina, digamos, de exhibición de arte y de creatividad. Hubieron muchos jóvenes que centraron su atención, por ejemplo, a esta carrera. Y hubieron unas encuestas que se hicieron en ISIL, en el Instituto ISIL, que demostraron, por ejemplo, un vuelco. Los jóvenes ya no declaraban que querían estudiar carreras de gastronomía, sino que ahora con esta ventana de la moda visual, que les entraba con información rica, decidían que tenían una opción laboral, por ejemplo, en un tipo de carrera como esta. Entonces, hay mucho que pueden escoger. ¿Qué consejo le daría Luis Fernando Ramírez a Joel Samaniego, o a todos los jóvenes en general, ¿no? Yo motivo a los empresarios, al gobierno, a las instituciones, a que les demos más información a los jóvenes, a que les planteemos más ofertas, es decir, que seamos más amplios en la información para que ellos puedan tomar decisiones informadas, que no se desesperen, que vayan poco a poco. Los procesos en la vida se van alcanzando a poco, no es a los 16 o 17 años que se tiene que tomar la decisión, que se tomen el tiempo para evaluarlo y que no entren a esa carrera desenfrenada porque es que ya tengo que graduarme para poder ser alguien en la vida. Ya son alguien en la vida, ya lograron una primera etapa y pueden explorar muchos caminos. ¿Qué es el éxito?
Bueno, esa es una pregunta muy amplia. Depende de cada individuo, depende de cada persona cómo lo mire. Sin embargo, el desarrollarse cada ser humano, el poder encontrar la felicidad, el poder vivir tranquilamente en libertad, tiene mucho que ver con eso. Vivir en libertad. Y como nos comentó también María Isabel León, ser exitoso es ser quien uno quiere ser. Así es. Exactamente. Bien, muchísimas gracias a Luis Fernando Ramírez, socio fundador del Centro Iberoamericano de Neurociencia, Educación y Desarrollo Humano Cerebrum, y también a María Isabel León, presidenta de CADE por la Educación, educadora, investigadora, especialista en el sector educación. Gracias a ambos por estar presentes en esta edición de Debate y Diálogo. Muchísimas gracias a todos los que nos ven, a todos los que nos escriben comentarios y preguntas, y recuerden que el debate también es diálogo. Hasta mañana. Chao.